Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Shalom Eleazar Jovel Cruz y en esta ocasión les voy a hablar un poco acerca del aprendizaje desde la perspectiva histórica cultural de Vygotsky. Primero que nada, como concepto, quiero aclarar que el aprendizaje es un desarrollo muy complejo y ha sido estudiado por diversos tipos de perspectivas o diversos tipos de teorías psicológicas, entre ellas la perspectiva cultural, histórica y cultural de Vygotsky. En esta ocasión, esta teoría o esta perspectiva ha sido fundamental para comprender cómo el humano o cómo el ser se desarrolla desde un inicio, cómo su desarrollo cognitivo es influenciado a través de el habla, a través del lenguaje y a través del ambiente o entorno que le rodea, de diferentes tipos de manera, ya como simbólica, por ejemplo, en un tipo de lenguaje un poco más simbólico, entre otras. En esta pequeña exposición vamos a hablar acerca de un par de conceptos fundamentales, ya que la teoría es bastante amplia, pero vamos a hablar acerca de un par de conceptos fundamentales de esta, como por ejemplo la zona ZDP o la zona de desarrollo próximo. En esta ocasión, ZDP o la zona de desarrollo próximo nos comenta o nos cita qué es la diferencia entre lo que un niño puede hacer por sí mismo y lo que puede lograr con la ayuda de alguien más. Esto no solamente se aplica en la edad inicial o cuando él es un niño, cuando es un bebé, etc. No, sino que también se puede implementar un poco más adelante, que dentro de mis recomendaciones lo voy a mencionar. En esta ocasión, lo que nos habla esta parte fundamental de la teoría es de que los niños nacen haciendo cierto tipo de cosas y otras cosas que no, como por ejemplo el comer, el respirar y el beber, que es algo que nosotros nacemos literalmente aprendido. Entonces, eso no necesitamos de una ayuda guiada o de una persona experimentada que nos ayude para poder realizarlo, sino de que nosotros ya sabemos o desde que nacemos lo podemos hacer. Ahora, hay otro tipo de cosas para las cuales sí necesitamos una guía experimentada, que es lo que nos habla la zona de desarrollo próximo, como por ejemplo en un niño, ya que lo mencioné desde el inicio, un niño al caminar. Al inicio, el niño no sabe caminar y ni siquiera sabe gatear cuando nace. Pero una persona adulta mayor, ya sea el padre, la madre, las tías o la familia en general, le enseña cómo hacerlo. Principalmente se le compra una carriola, un cochecito, él va tomando fuerza en sus piernas, luego se le agarra de la mano. Pero en general es un proceso bajo el cual el niño aprende, desarrolla sus piernas, desarrolla fuerza, pero con ayuda experimentada o lógicamente una persona que ya puede caminar, él aprende a poder caminar. Es un proceso. Él no nació aprendido, ni siquiera sabía cómo hacerlo o que se podía hacer, sino de que una persona experimentada, un guía, en este caso un tutor que es el padre, le enseñó a hacerlo, le ayudó o le guió de una manera ya experimentada, ya que él ya lo hace o ya puede hacerlo, y de esta manera es como lo desarrolló. Un poco más adelante en las aplicaciones en el aula voy a dar un ejemplo un poco para personas de mayor edad. Luego de eso está la mediación y las herramientas culturales. Los individuos se desarrollan y aprenden a través de cierto tipo de cultura o de herramientas que les rodean, como el lenguaje, los símbolos y los factores culturales. Esto nos dice de que si nuestro entorno es de un habla un poco no culta, un poco grosera, un poco con palabras soeces, entonces nuestro desarrollo de aprendizaje va a estar basado en esto. Nosotros vamos a crecer con este mismo tipo de vocabulario porque nuestro aprendizaje se basó, o nuestro desarrollo o nuestras herramientas lingüísticas fueron lo que nosotros desarrollamos y con lo que nosotros crecimos. Por eso es que nosotros vamos a aprender de esa misma manera. Luego de eso está la interacción social. En este caso es una rama muy fundamental de la teoría o de el planteamiento de Vygotsky, y es que el aprendizaje ocurre primero a un nivel social y luego luego es internalizado o internalizado dentro de la persona. Primero que nada, nosotros desde que crecemos bajo un cierto nivel social en nuestros hogares, ya sea un estatus bajo, medio o alto, a nivel social, desde ese punto nosotros empezamos a desarrollarnos, empezamos a aprender del ambiente que nos rodea y de ciertas costumbres. Una persona o un niño que nace en un hogar de escasos recursos no va a tener la misma ideología o el mismo pensar de una persona con un poco más de posibilidades económicas desde pequeño.
una persona de niño sabe valorar ciertas cosas, sabe que le da pena pedir, sabe que las cosas cuestan dinero, sabe que es muy complicado conseguirlas y que se debe de trabajar por esto. En cambio, las personas que nacen con muchas posibilidades no tienden a tener esta misma manera de pensar, debido a que se acostumbraron a que lo tenían todo muy cerca de la mano o que solamente debían de pedirlo. Y esta es una gran diferencia en el aprendizaje, de la manera de crianza de un niño y la perspectiva de la que él ve al mundo y a la de otro. Otra rama fundamental es el lenguaje como herramienta fundamental de aprendizaje. Como por ejemplo Vygotsky nos destacaba que la importancia del lenguaje o la simbología del habla dentro del desarrollo crea un gran papel en la formación del pensamiento y del aprendizaje, que es lo que le mencionaba anteriormente. En base a cómo nuestro entorno hable, nosotros de esa misma manera lo vamos a hacer. Los niños en Estados Unidos no hablan español o no crecen hablando español porque su entorno o las personas que les rodean hablan inglés. En cambio, las personas de Latinoamérica, como todos hablamos español, no muy bien, digámoslo, pero hablamos español. Entonces, crecemos o aprendemos en base a ese lenguaje, en base al español, porque es el entorno que nos rodeó. Ahora, la influencia de la educación en diferentes puntos está, primero que nada, la importancia de el aprendizaje colaborativo, en el cual unos compañeros ayudan a los otros. Otra es el uso de las herramientas en la enseñanza, como por ejemplo las herramientas tecnológicas, las herramientas didácticas, etcétera, etcétera, y la adaptación del contenido del cual se imparte según la ZDP o según la zona de desarrollo próximo, que dentro de mis propuestas les voy a mencionar ahora un poco de eso. Primero que nada, el aplicar el aprendizaje cooperativo lo considero de suma importancia, debido a que fomentar el trabajo en grupo para que los estudiantes puedan o se ayuden mutuamente a desarrollar cierto tipo de habilidades, teniendo en cuenta de que los estudiantes o las personas a las cuales estamos encargadas de la enseñanza no tienen la misma manera de pensar. Entonces, al trabajar en grupo, esa manera de pensar es un poco más dividida, se puede desarrollar de una mejor manera y desde diferentes puntos de vista, porque no todos tenemos el mismo punto de vista. Entonces, este tipo de aprendizaje o implementar o tomarlo en cuenta es de crucial importancia. Luego, el uso de las herramientas, como por ejemplo las herramientas tecnológicas dentro del aprendizaje. Considero que en base a la perspectiva de Vygotsky, el uso de la tecnología dentro de esta puede ser de una gran utilidad, teniendo en cuenta la ZDP, que es el crecimiento o el desarrollo a través de una guía experimentada. Hasta cierto punto el internet es muy bueno para nosotros, así como también malo, pero utilizándolo de una manera guiada puede ser de una gran utilidad y una gran herramienta en el desarrollo psicológico y en el desarrollo del aprendizaje de los alumnos. Y finalmente, dentro de mis propuestas les quería comentar el fomentar el desarrollo lingüístico, así como en la integración de herramientas, incluir las actividades que promueven la expresión oral y escrita. Ahora, aparte de eso, se me olvidó mencionar acerca de dentro de la ZDP, la importancia de esta dentro del aprendizaje. Por ejemplo, un maestro de matemáticas, al recibir un niño que no sabe ciertos temas, lo toma de la mano, por así decirlo, como una manera de decir, y lo instruye para poder resolver los ejercicios hasta el punto que él lo hace. Es dentro de como tal, por eso es que se considera una de las más fundamentales dentro de la teoría o de la perspectiva de Vygotsky, porque es una de las más vividas, de las más reales. Ahora, como conclusión, la teoría histórica cultural de Vygotsky ha sido una contribución clave, teniendo en cuenta en la psicología educativa. Su enfoque generalmente se basa o nos habla acerca del contexto social y cultural dentro del aprendizaje, así como el papel del docente para poder formar parte dentro de esa teoría o de esa parte fundamental de la ZDP para ayudar al niño a desarrollar como una ayuda o una guía ya experimentada. Nos habla muy claramente y nos cita y nos incita a poder ser ese tipo de guía. En esta ocasión, ya que nosotros tenemos cierto nivel de experiencia o preparación, o la estamos tratando de adquirir, para poder incluir e inducir a los demás alumnos a ese aprendizaje o a ese camino el cual deben de seguir para ayudarles en su desarrollo. Muchísimas gracias. Esta ha sido mi pequeña exposición. Hasta acá.